estructural, moleculares, en términos, sobre todo de la porción de la porción del subfragmento 1, que es donde están los sitios con actividad importante para el proceso de contracción, relajación. Muy bien, entonces vamos a continuar con esta parte. Ok. Lo que sigue entonces es, pues, ver ya de manera completa el proceso de contracción-relajación, que depende en principio de la cantidad de calcio presente a nivel citoplasmático, ¿verdad? Y esta concentración de calcio tiene variaciones constantes durante todo este tiempo. Muy bien, entonces vamos a ver. Profe, yo tengo una duda. Dime. Bueno, es que hace ratito me preguntaron acerca de, bueno, nos había dicho que la troponina C es la que tiene los 4 como espacios donde entra el calcio y sale y así, ¿no? Bueno, 2 fijos y 2 como libres, se podría decir. De Pero, baja afinidad, de baja afinidad. ajá, 2 de alta y 2 de baja. Y entonces la troponina C es la única que va a producir este cambio, o también las otras, la I y se me fue, ¿L? No, la T y la L, La ¿no? T. Ujú. Entonces, un poco para describir esta condición, vámonos a esta diapositiva. Entonces, bueno, no, porque ya está amontonada la información ahí. Mira, en el caso de la troponina, va a ser en esta, voy a guardar esto, ¿eh? En el caso de la troponina, digamos que esta se origina, este es el filamento de actina filamentosa, luego viene el filamento de tropomiosina, y sobre ese filamento de tropomiosina viene el triplete, ¿no?, de proteínas, Ajá. o el trímero, sería la troponina T, la troponina I y la troponina C. Esta proteína, troponina C, es la responsable de poder incorporar el calcio, ¿no? Bueno, se incorpora o se sale. ¿En dónde? En los 2 sitios de baja afinidad por calcio. Ahí es donde se incorpora el calcio, ¿no? Entra y sale. Eso ya sabemos que implica cuando entra y sale, pues que cambia, que genere la entrada y salida. A su vez, lo que va a generar, ¿no?, con esa entrada y salida, va a ser un cambio conformacional. Es lo que hace, ¿verdad? Pero digamos que entonces, en ese sentido, la troponina T, fíjate dónde está ubicada. La troponina T Al inicio, ¿no? En la está base, se podría pegada, decir. está pegada a la tropomiosina. Entonces, el papel de la troponina T es una troponina de fijación. ¿A Okay. quién? A la tropomiosina. La Okay. troponina I es la proteína que, en términos del esquema que hayamos manejado por acá, ve dónde está aquí, ve dónde está la troponina I. A ver, ¿ya viste? Aquí está la troponina I. Okay. Ajá, entonces, es que pensé que se agrandaba, pero no. Entonces aquí está la troponina, está inhibiendo la interacción casi de manera directa entre la miosina y la actina, pero en Ajá. realidad forma parte de todo el complejo, ¿no? La Okay. troponina C no está, digamos, en contacto directo. La troponina C está sujeta a la tropomiosina y la troponina E es la de inhibición. Okay. Entonces, yéndonos a esta imagen, ¿no? La troponina I es una troponina de inhibición. Y la troponina C, es la que hemos puesto más externa, la troponina C es la que interacciona Con el con calcio. el calcio, dependiendo de la concentración, por supuesto, ¿no? Okay. Interacciona con el calcio dependiendo de la concentración. Lo puede incorporar o lo puede ceder. Particularmente va
a interactuar en estos dos sitios de baja afinidad por el calcio. ¿Sale? Y esta interacción con el calcio provoca un cambio, lo voy a repetir aquí, un cambio conformacional que arrastra a todo el complejo de troponinas más la tropomiosina. ¿Sale? ¿Están de acuerdo? Sí, ya. Ok, muy bien. Entonces, ahora, ¿qué sigue? Gracias. De nada. ¿Qué sigue? Pues vamos a ver el proceso completo de contracción, relajación. Y entonces, el proceso de contracción, relajación. A reserva de que, miren, este proceso, hay muchas variantes con respecto a cómo se maneja. Entonces, tengan cuidado con lo que encuentran en internet, sobre todo en videos, ¿no? De cómo se los explican, porque digamos que sí hay algunas variantes, pequeñas variantes. Entonces, digamos que aunque yo les recomiendo que lo lean en algún libro serio, que puede ser el Boron, por ejemplo, ¿no? Y ahí viene descrito de manera muy específica cómo ocurre este proceso de contracción. Entonces, la historia que yo les voy a platicar de la contracción-relajación es como viene descrita en el Boron, y me parece que el Roades, el de fisiología, también trae una descripción como estas, y el Devlin, para que más o menos vean cómo estamos desarrollando este proceso de contracción-relajación. Si ustedes se acuerdan, habíamos dicho que en principio de cuentas lo que teníamos era el filamento delgado, ¿no? Y el filamento delgado, voy a simplificar un poco las imágenes nada más en términos de cómo están esas estructuras. Aquí tenemos la tropomodulina y la capseta, ¿sale? Eso sí es importante ubicar. Del otro lado también tendríamos un filamento delgado, por supuesto, ¿no? Y aquí tendríamos ahora la capseta. O sea que tenemos aquí la línea Z y la línea Z. Nada más para que nos ubiquemos, ¿vale? Y asociado a este filamento ya dijimos que están las proteínas reguladoras, que son pues la tropomiosina y el complejo de troponinas. ¿Están de acuerdo? Y también asociado a esta condición tendríamos el filamento grueso. El filamento grueso que va en esta dirección. Y tendríamos aquí la porción globular de la miosina, que está saliendo del filamento grueso. Obviamente son dos cabezas de miosina que están de esta manera. En este caso, la etapa 1 que tendríamos aquí sería una etapa que está en estado relajado. O sea, aquí no hay ninguna contracción. ¿Por qué razón? Porque todavía tenemos las proteínas reguladoras interactuando, o más bien interponiéndose en la interacción de la miosina, que sería esta, con respecto a la actina, que sería digamos, este es el filamento de actina, ¿no? Aquí está el complejo regulador, sabemos qué proteínas están actuando, y aquí está la miosina, y entonces, bajo estas condiciones, entonces estaríamos en una condición relajada. ¿Cuál es la concentración de calcio que podemos esperar encontrar bajo estas condiciones? Pues la concentración de calcio es la concentración normal, que sería 10 a la menos 7 milimolar en la concentración de calcio. ¿Sale? Así es como está la concentración de calcio. Baja, está muy disminuida. De tal manera que el siguiente evento que va a ocurrir aquí, o lo siguiente que va a ocurrir, es que existe un estímulo que incrementa la concentración de calcio intracelular y lo lleva a una concentración de 10 a la menos 3. Se incrementó el calcio de manera importante, ¿no? Incrementó mucho, 1000 veces la concentración. Y entonces, ¿qué va a pasar con ese calcio? Díganme, ustedes, ¿qué creen que va a pasar? ¿Va a entrar? Va a entrar, ¿y a dónde Va a se va entrar a la fijar ese troponina C. calcio? En efecto. Ajá, Entonces, aquí por el el calcio movimiento. que está entrando va a fijarse en la troponina C. ¿Qué va a ocasionar con la entrada de troponina C? El desplazamiento de las proteínas para la unión de
calcio, digo, de Es, actina miosina. El cambio de entonces, conformación de las proteínas. entonces, ¿lo puedo poner aquí de este lado? ¿Sí, no? Ya la moví de posición a la proteína reguladora. ¿Están de acuerdo? Y también, obviamente, se están moviendo las proteínas, las troponinas de posición, ¿cierto? Aquí está la capseta, ¿no? Entonces, ya la moví. Y entonces, la otra proteína que está aquí, esperando nada más que se despeje el sitio, que es la miosina, pues ahora se pega a esta posición. Ahora, antes de continuar con esta condición, déjenme deshacerme de esta. Ok. Normalmente, la cabeza, aquí está el filamento de miosina y está la parte globular. En términos físicos, esta cabeza de miosina con respecto al filamento grueso, ese es el resto del filamento grueso, acuérdense. El filamento grueso. Y aquí tenemos la proteína reguladora, ya sabemos, con las miosinas, y aquí tenemos la actina. Actina, proteína reguladora. Ok. Cuando están en esta condición, en reposo, relajado, entonces la cabeza de miosina tiene, derivado de un proceso de contracción anterior, que ahorita la vamos a entender, tiene dentro de su estructura la molécula de ADP y la molécula de fosfato. Ya los trae, digamos, ya los incorporó de un proceso previo a este que vamos a empezar a desarrollar. Por aquí acuérdense que estamos en un estado relajado. Y cuando pasa eso, ¿no? Cuando estamos en un estado relajado, la miosina de manera natural, esa es la cabeza de miosina, de manera natural va a tener en su estructura química ADP y fosfato. ¿Eso qué significa? Que previamente entró una molécula de ATP, previamente, no en este momento, sino desde antes, desde antes que regresara al proceso de relajación. Entró una molécula de ATP y se disoció, se hidrolizó en ADP más fosfato, y estas dos moléculas se mantuvieron dentro de esta estructura, ¿vale? Entonces entró y se quedaron así. Así está la miosina en el estado relajado. Digamos que este es un estado, digamos, de activación. Es una miosina activada. Está activada, pero no puede generar la interacción con la actina porque las proteínas reguladoras impiden la interacción. Entonces, esto fue en una etapa previa y así está. Ahora, en términos mecánicos o más bien físicos, de la estructura física, esto forma un ángulo recto que mide 90 grados. Entonces, esto va a estar cuando está relajada la molécula. No hay ninguna interacción entre la actina y la miosina. ¿Sale? Muy bien. Ahora, regresando ya al proceso que estábamos describiendo. Acuérdense entonces que dentro de la molécula de miosina vamos a tener aquí ADP y fosfato. ¿Sale? Pero no están interactuando de ninguna manera. Están separadas porque no hay calcio. El calcio está muy disminuido, entonces no hay ninguna interacción entre estas moléculas. Tenemos a la actina con su grupo de proteínas reguladoras cubriendo la interacción, y por otro lado tenemos la porción globular con ADP más fosfato en una posición de 90 grados. Cuando llega el calcio, se incrementa el calcio, entonces ese calcio se mete ya vimos, se mete a la troponina C, ¿no? Y entonces cuando se mete la troponina C, entonces se despejan, digamos, la proteína reguladora, se mueve de su sitio y permite la interacción entre la miosina con respecto a la actina.
Ahora, pregunta. ¿Se acuerdan qué moléculas tiene previamente la miosina en su estructura química? ¿Qué grupo químico tiene adicional la miosina cuando se va a pegar a la actina? ¿Qué moléculas tiene? ¿Se acuerdan? ADP y fosfato. En efecto, tenemos ADP y tenemos fosfato previamente en un ángulo de 90 grados. ¿No? Toda la estructura de la molécula, digamos, toda la parte globular con respecto a el brazo. Entonces, previamente a esa interacción, tenemos actina y miosina. Bueno, déjenme comentarles algo. Cuando yo tengo actina libre, sin ninguna proteína reguladora, digamos, esta va a ser una actina libre, y yo coloco una molécula de miosina libre, así libre, esta molécula de miosina libre así, digamos, tiene una atracción normal. Se atraen de manera regular, normalmente, sin necesidad de ninguna otra molécula adicional. Se atraen, normalmente se atraen la miosina y la actina libre, se atraen de manera normal. Es una atracción innata, digamos, es normal. Pero cuando en la molécula existe ADP, en la miosina, perdón, cuando en la miosina existe ADP o fosfato, la atracción entre la actina y la miosina se incrementa. Entonces, la presencia de ADP más fosfato trae un incremento en la afinidad de actina, miosina. ¿De cuántas veces creen ustedes sea más afín? Que se peguen con mucha mayor afinidad. De 10,000 veces. 10,000 veces. O sea que una vez que las proteínas reguladoras se mueven de sitio, descubren los sitios de afinidad entre actina y miosina, de por sí dijimos que se atraían naturalmente, ¿verdad? De por sí, hay una atracción natural entre ellas. Esto es de manera natural. Pero como la miosina tiene ADP más fosfato, esta presencia de ADP más fosfato aumenta la afinidad. Entonces, ¿qué creen que va a pasar cuando? ¿Qué creen que va a pasar cuando se desplazan los sitios activos aquí, ¿no? Se desplazan los sitios activos aquí, tenemos ADP más fosfato y se desplazan. ¿Qué creen que va a suceder? Pues va a haber más afinidad y se van a unir. Se pegan con muy rápidamente se asocian. Y entonces, bajo estas condiciones, tenemos a la actina asociada a la miosina con moléculas de ADP más pegadas también con una molécula de fosfato. Entonces, se forma un complejo molecular de actina, miosina, ADP y fosfato. A esta interacción ya directa entre la actina y la miosina se le llama de manera particular puente cruzado. Hay un puente que se forma entre la actina y la miosina. Se cruzan los dos filamentos entonces. Ya generan la interacción entre los dos filamentos. Digamos, es lo que va ocurriendo de manera secuencial. Digamos que en ese sentido, ¿cuál es el primer paso de todo este proceso? Bueno, yo diría que el primer paso de todo este proceso es que se incremente la concentración de calcio. Pues eso es importante, que ese es el primer paso importante, que se incremente. Después, ¿qué sucedería? Que se despejan, ¿no? Aquí el segundo paso es que se despeja el sitio de interacción entre actina y miosina. O sea, las proteínas reguladoras se mueven de su lugar. Y una vez que se mueven de su lugar, entonces da lugar al tercer evento, que sería la formación del puente cruzado. ¿Qué factor favorece la formación del puente cruzado una vez que se despeja el sitio de interacción? Pregunta. El ADP ¿Qué factor? ¿no?
Exactamente. Entonces, el factor que favorece la formación de este puente cruzado es la presencia en la cabeza de miosina del ADP más el fosfato. Entonces, ya se da la interacción. ¿Sale? Muy bien. Vamos a ver entonces. ¿Qué sigue? Esto ya lo podemos eliminar. ¿Qué sigue? Bueno, entonces vean, tenemos aquí el filamento de actina, ¿no? Ya despejamos las proteínas reguladoras de su sitio de interacción y eso permitió que aquí tenemos la línea Z, no se les voy a olvidar, ¿eh? La línea Z. Y entonces la porción globular está en interacción con la parte del filamento, pero todavía tiene ADP más fosfato. Y aquí está el filamento grueso. Filamento grueso. Entonces, tenemos aquí la formación del puente cruzado. Una vez que tenemos el puente cruzado, entonces, vean, lo que va a ocurrir es lo siguiente. ¿No? La siguiente etapa va a ser lo siguiente. Aquí está la línea Z y lo demás, ¿no? Entonces, una vez que pasa esta condición, lo primero que va a ocurrir entonces, después de esto, es que se va a salir el fosfato. Entonces, el fosfato sale del filamento grueso. Sale el fosfato, se libera. Entonces, ponemos aquí, cuando está en esa condición, se libera el fosfato. Y esa liberación del fosfato va a ocasionar dos cuestiones importantes. Vamos a ver. ¿Se acuerdan de lo que habíamos dicho de la bolsa reactiva de cisteína? Aquí está, miren, me regresé a la diapositiva. Aquí está la bolsa reactiva de cisteína, ¿verdad? En este espacio. La distancia normal, ¿no? La distancia normal de esta bolsa reactiva es de 19 nanómetros. Esa es la distancia que tienen las moléculas entre sí. Pero entonces, vean, aquí está el fosfato. Vean, esta bolsa reactiva está cercana del fosfato. Y entonces, cuando sale el fosfato de esta posición, eso hace que haya un cambio eléctrico de la molécula y estas bolsas se acerquen entre sí, se atraigan. Y entonces pasan a tener una distancia de 2 nanómetros. Pasan de tener 19 a tener 2 nanómetros. Entonces, vean, normalmente la posición que tenía aquí era un ángulo de 90 grados. ¿Se dan cuenta? Aquí lo dibujamos así de 90 grados. Voy a escribirle. Esto, digamos, es un ángulo de 90 grados. Pero como esta bolsa de cisteína, esta bolsa reactiva de cisteína, acortó la distancia a 2 nanómetros, entre aquí miren así, entonces la molécula cambia la posición de 90 grados a una posición de 45 grados. 45 grados. Y entonces, ¿qué ocurrió con la cabeza? Vean, entonces estaba así, pues ahora la cabeza va a estar en esta posición. Pero no es tan, bueno, es sencillo porque, ¿dónde estoy? Aquí estoy. Sale el fosfato, ven, ¿no? Y teníamos una posición aquí inicial. Esta posición inicial aquí es una posición de 90 grados. Cuando sale el fosfato, entonces ahora la posición de la cabeza va a ser una posición ¿de cuántos grados? De 45 grados. 45. Eso significa que la cabeza se movió en esta dirección. ¿Sí se dan cuenta? Y entonces a este movimiento de 45 grados, con la salida del fosfato, se le llama golpe de fuerza. Cambió la posición angular de la cabeza de la
miosina, ¿no? Y genera un golpe de fuerza. Si ustedes se acuerdan aquí en la estructura lineal de la molécula de miosina, aquí había algo que denominamos bisagra, que se conectaba directamente al filamento grueso. Y entonces, cuando viene el golpe de fuerza, también hay un acortamiento de la bisagra. ¿Y esto qué ocasiona? Bueno, con este acortamiento de la bisagra, jala este filamento delgado, entonces empieza a ser jalado hacia la línea M. De tal manera que aquí con este acortamiento se genera un proceso que se llama deslizamiento del filamento, o también le podemos llamar filamento deslizante. ¿Qué ocurrió aquí? Bueno, que el filamento se corrió hacia dónde. Bueno, aquí tenemos lo que sería la línea M. ¿Sí queda claro? Ahora vean, regresando a este esquema. Cuando llevamos a cabo la contracción como tal, la línea Z que tenemos aquí, vean, con respecto a la otra línea Z, lo que está haciendo la contracción en este espacio, lo que está haciendo la contracción es generar que el filamento se deslice hacia la línea M. Y eso trae un acortamiento o una disminución en la distancia entre las líneas Z. Entonces, lo que está ocurriendo aquí en el proceso de contracción, a ver, lo que está ocurriendo aquí en el proceso de contracción es que el filamento deslizante acorte la distancia entre las líneas Z. Y entonces aquí se da el golpe de fuerza. ¿Sale? Muy bien. Profe, entonces ¿Cuál es el siguiente paso? esto ocurre en la contracción, o sea que se disminuye el ángulo por la salida de fosfato inorgánico. Sí, así es. Cuando sale el fosfato inorgánico, hay un cambio angular, ¿no? Provocado por la bolsa reactiva de cisteínas y pasa de 90 grados a un ángulo de 45 grados. Y esto genera el desplazamiento del filamento. Mueves el filamento de posición, lo jalas de la línea Z hacia la línea M. Y te acuerdas que como la sarcómera, digamos, tiene una distribución de las posiciones en sentido contrario, aquí está B, ¿no? Entonces, Sí. las dos líneas Z están siendo atraídas hacia la parte central con el deslizamiento del filamento. Lo están jalando de manera simultánea hacia la parte de la línea M. Sí. ¿Sí queda claro? Ok. Sí. ¿Qué va a ocurrir? Mándame. Entonces se puede decir que cuando la cabeza de la miosina entra en contacto con la parte de la afinidad de la actina, es en ese Sí. momento donde sale el fosfato. Así es. Sale el fosfato y cambia la conformación de la porción globular de la actina, de la miosina. Pasa de 90 a 45 grados. Y eso genera el desplazamiento o el deslizamiento del filamento de dirección de la banda de la línea Z hacia lo que es la línea M. Vale. ¿Sale? Muy bien. Y entonces vean cómo quedamos ahora con respecto a la estructura de esta condición. Aquí está otra vez la actina filamentosa, las proteínas que están desplazadas, ¿no? Las reguladoras, y ahora teníamos en este ángulo, ya se movió el filamento, ¿no? Aquí tendríamos un ángulo de 45 grados, ya lo desplazó el filamento, y todavía teníamos aquí la molécula de ADP, ¿se acuerdan? Aquí está la línea Z y aquí tenemos la línea M. Y entonces, el siguiente paso es, o lo siguiente que ocurre es la salida del ADP. Una vez Ahí que es sale el cuando ya hay ADP, relajación. entonces, todavía no.
Todavía No. no. Pues, aquí tenemos entonces al filamento delgado, las proteínas reguladoras que están todavía desplazadas, ¿no? Y entonces tenemos ahora la salida del ADP y nos va a dejar entonces a la molécula de miosina en un ángulo de 45 grados todavía. Está, ¿no?, desplazado 45 grados. Por eso lo ponemos en esta posición. Pero ya salió el ADP. Ya no tenemos el ADP ahí incluido. ¿Qué va a pasar ahora? Pues entonces, como el espacio donde puede meterse el ADP, que es este clef que está aquí, está disponible, entonces lo que va a pasar aquí es que si hay ATP disponible, el ATP disponible entra en esta posición. ¿Y qué creen que hace el ATP cuando entra? El ATP, entre sus características, es que disminuye la afinidad de actina por miosina hasta 10,000 veces. ¿Eso qué representará entonces? La relajación. Entra el ATP aquí, ¿no? Entró. Todavía no. ¿No? Entonces vean, entra el ATP ahí. ¿Y entonces qué va a ocurrir? Bueno, cuando entró el ATP, entonces la ¿Se van a molécula despegar? se despega, porque ya dijimos que El exactamente, entonces la ADP molécula es se el que lo despega. mantiene unido. Y entonces, en principio sí los hace afines, pero cuando ya sale, vea, el ADP salió y de todas maneras la actina con la miosina quedaron pegados. Porque naturalmente acuérdate que haya agregación entre esas dos moléculas. Pero como ahora entró una molécula de ATP, el ATP dice, no, ¿sabes qué? Bueno, el ATP que además trae magnesio, ya entra aquí y le dice, no, ¿sabes qué? Despéguense. Pero digamos que esta molécula, cuando se despega, todavía tiene aquí una molécula de ATP. Pero cuando se despega, la molécula de ATP se empieza a hidrolizar. Y al hidrolizarse, hace que la cabeza de miosina regrese a una posición de 90 grados. O pasa de una posición de 45 grados a nuevamente una posición de 90 grados. Pero cuando esto ocurre también de manera simultánea, ¿se acuerdan que aquí habíamos dicho que había un lugar? Había un lugar dentro de esa estructura molecular, había un lugar para que podamos incorporar calcio. ¿Bien? Entonces, ¿qué hace el calcio? El calcio aumenta. Estimula la ATPasa. Estimula la ATPasa. Perfecto. Estimula la ATPasa. Y entonces, ¿en dónde vamos? A ver, déjame encontrar. Aquí está, me parece. Aquí está. Entonces, vean, como aquí estamos considerando que en todo este proceso, todavía tenemos un incremento en la concentración de calcio, ¿verdad? En todo este proceso, todavía tenemos incrementada la concentración de calcio. Uno de los sitios a donde entró el calcio, pues es aquí. Y entonces, como el calcio entró en esta posición, pues este calcio incrementó la actividad de ATPasa. Entonces, ¿qué le pasa a este ATP que acaba de entrar aquí? Se disocia para formar. Se hidroliza. Exactamente. Entonces, si se hidroliza, va a hacer que esta molécula tenga ADP más fosfato. ¿Dónde está? Pues aquí adentro, ¿no? Más que ya no me cabe. Ahora vean, la proteína reguladora todavía permanece desviada de la interacción entre actina y miosina. ¿Cierto? ¿Qué va a pasar si continúa esta concentración de calcio elevada? ¿Qué va a suceder? Pues va a seguir la afinidad por las
proteínas. Exactamente. Y entonces, como ahora la cabeza de miosina tiene nuevamente, aquí está el filamento grueso, tiene nuevamente ADP y tiene fosfato, pues entonces se pega inmediatamente aquí. ¿Por qué razón? Porque todavía bajo estas circunstancias estamos diciendo que tenemos el calcio incrementado y mientras el calcio está incrementado, este calcio va a estar pegado en la troponina C generando el desplazamiento de las proteínas reguladoras. ¿Y vuelve entonces a un ángulo de 45 grados? Exactamente. Y entonces, pues, Entonces, digamos, genera esta otra condición, ¿no? Se desplaza a 45 grados y entonces continúa el proceso de contracción. Esto genera un proceso continuo de contracción. ¿Alguien me iba a preguntar algo? yo tengo dudas acerca de la bolsa de calcio. Como que me trabé cuando La bolsa de calcio no es una bolsa de calcio, bueno, es una... la cisterna, ¿o cómo dijo? la bolsa reactiva de Ajá, cisteína. aquí abajito, donde está como casi hasta abajo, donde dice activación de ATPasa, como, no sé, yo me trabé ahí. A ver, tu activación de ATPasa aquí. Ajá, o sea, me quedé que cuando entra el ATP con el magnesio, regresa al ángulo de 90 grados Bueno, ajá, sí. y ya. Y luego que activaba Pero, la concentración de calcio, activaba la ATPasa, pero ahí ya no ok. lo entendí. Ajá, es que cuando entra el calcio, cuando entra la molécula de ATP aquí, esta molécula de ATP que está entrando, como el calcio todavía está elevado, este calcio entra a esta posición en la estructura globular de la miosina. Como está aquí el calcio favorece la actividad ATPasa. Y entonces, cuando va cambiando de 90 grados de 45 grados a 90 grados, se hidroliza la molécula de ATP que entró. ¿Sí te queda claro? Ah, sí. Entonces, como se hidroliza, otra vez se vuelven ADP y fósforo inorgánico y regresa al ciclo. Efectivamente. Ah, ok. Profe, Entonces, pero cuando entra el ATP, ¿se despega? Sí, se despega. Inicialmente es lo que dijimos acá, ¿no? Aquí, mira, aquí entró el ATP y como parte del efecto del ATP, lo que va a suceder es que se despegan. Y aquí ya no están pegados, ¿te das cuenta? Aquí, mira. Sí. Aquí en ese espacio ya no están pegados, se despegaron, se disocian, vamos a decirle que se disocian con la entrada de ATP, porque dijimos que el ATP, mira, baja la afinidad 10,000 veces. Entonces entra el ATP y se despegan, se quitan de la interacción. Pero, como viene entonces el ATP se hidroliza y hay un cambio de conformación de 45 a 90 grados aquí, entonces en ese momento se vuelve a hidrolizar el ATP, genera ADP más fosfato y entonces, pues, puedes volver a generar esta condición. ¿Sale? Pero aquí la condición importante para que esto pueda volver a seguir ocurriendo es que el calcio, ¿ve?, permanezca elevado. Si el calcio permanece elevado, este calcio seguirá estando dentro de la troponina C, haciendo que la proteína reguladora, que habíamos dicho que era este color verde, permanezca desplazada, ¿no? Entonces, como está desplazada, pues se sigue dando esta interacción entre la actina, entre la miosina y la actina. Sigue llevando a cabo este proceso de contracción. Se sigue repitiendo muchas veces. ¿Cuándo debe terminar este proceso de contracción? ¿Cuándo ocurre? Cuando hay una disminución de la concentración de calcio. En efecto. Y entonces vean aquí lo que va a pasar. Entonces digamos que aquí, ¿no? Bueno, voy a irme a otra paginita. ¿No? Entonces, digamos, ahora ya bajó la concentración de calcio intracelular.
Y entonces, lo primero de donde veníamos, si ustedes se acuerdan, vamos a ver en una etapa previa. Aquí estamos hablando de que está esta condición, de que está entrando una molécula bueno, tenemos otra vez ADP más fosfato, pero viene de regreso de un ángulo de 45 grados a un ángulo de 90 grados, ¿no? Va de regreso la molécula, porque entró la molécula de ATP aquí y en el regreso quedó como ADP más fosfato. Y todavía tenemos aquí la proteína desplazada, pero en la siguiente etapa ya disminuyó el calcio. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿Va a regresar al ángulo contrario? La troponina C saca el calcio de su estructura. Y vuelve a Y bloquear. al sacar el calcio, entonces la proteína reguladora regresa a su posición. Y ya ¿no? no hay interacción. Y entonces, efectivamente, aunque la molécula de miosina tenga el ADP aquí metido más el fosfato y esté activa, pues ya no puede generar el puente cruzado ahí que permite la interacción. O sea, esto ya está cancelado. ¿Por qué? Porque las proteínas reguladoras lo que hicieron fue interferir en el camino entre la miosina y la actina. Ya no pueden interactuar. De tal manera que entonces, como ya no pueden interactuar entre estas dos moléculas, se origina el siguiente proceso que sería la relajación. Hasta entonces ocurre la relajación. ¿A qué proceso está asociado la relajación? ¿A qué condición está asociada la relajación? A que el calcio tiene que disminuir para que la troponina C libere el calcio, ¿no? Y al liberar el calcio, otra vez provoca un cambio conformacional que provoca que la proteína reguladora, esta es la proteína reguladora, ya sabemos cómo está constituida, pues regrese a cubrir los sitios de interacción entre la actina y la miosina. Es lo que describíamos en algunas de las diapositivas, ¿no? En esa diapositiva, vean. Aquí el calcio, aquí decíamos que el calcio está disminuido a nivel intracelular y por lo tanto no permitía la interacción entre miosina y actina, porque el calcio está disminuido. Pero si el calcio aumenta, ¿no? Entonces vamos a provocar, si el calcio aumenta, vamos a provocar, aquí está el calcio aumentado, entonces el calcio aumentado va a permitir la interacción entre la miosina y la actina, formando el puente cruzado y todo lo que acabamos de describir en términos del proceso completo. Entonces, es un juego de interacción entre miosina y actina, donde intervienen las proteínas reguladoras, ¿no? Con la modificación del calcio, donde juega un papel importante la modificación del calcio intracelular. ¿Alguna pregunta hasta acá? No. ¿No? De tal manera que entonces durante el proceso de relajación, vean lo que está ocurriendo, ¿no? Durante el proceso de relajación, esto, ¿no? Primero, lo que tenemos en principio sería una estructura relajada, vean aquí, ¿no? La distancia entre líneas Z y líneas Z es muy grande. Cuando ocurre la contracción, aquí podemos agregar ese esquema, ¿no? Para que ocurra de relajado pasa a la contracción, ¿verdad? Y la distancia entre las líneas Z disminuye, obviamente. Vean, aquí está el proceso de contracción. ¿Cómo debe de modificarse la concentración de calcio? ¿Hacia arriba o hacia abajo en este esquema? Aumentar la concentración. Claro, aumenta la concentración. Exactamente. Y para pasar del estado de contracción a relajación, hacia ¿qué debe de abajo. ocurrir? Exactamente. Debe disminuir la concentración de calcio intracelular.
¿Por qué? Porque ya dijimos que juegan un papel importante las proteínas reguladoras, ¿no? La interacción con las proteínas reguladoras que son todo este complejo de proteínas, ¿no? Entonces, el calcio entra en interacción con las proteínas reguladoras, de tal manera que las mueve, esos cambios conformacionales permiten que haya interacción entre la miosina y la actina, o, bueno, aquí están permitiendo la interacción, o que no permitan la interacción entre actina y miosina. Ya para concluir esta condición, vamos a hacer un esquema completo, ¿no? Digamos, en términos de cómo operaría todo el mecanismo. Como una fórmula matemática lo vamos a ver ahora. Lo que tenemos de manera inicial es a la actina ligada a la tropomiosina con las troponinas, ¿no? Particularmente, bueno, vamos a poner aquí troponina C, ¿no? Ligadas en interacción, cubriendo los sitios de afinidad. ¿Y qué más tenemos? Por otro lado, de manera adyacente tendríamos a la miosina, que tiene ADP y también tiene fosfato. Ese es el primer estadio, ¿no? El primer estadio. Y entonces, lo que debe ocurrir aquí, para que pueda ocurrir la contracción, es que debe incrementar la concentración de calcio intracelular. ¿Por qué razón? Porque entonces la tropomiosina se despeja. Aquí tenemos el calcio, ¿no? Se pegó y se desligó de la actina. Y entonces tendríamos ahora la actina ligándose con la miosina, que todavía va a tener el ADP y todavía bajo esas condiciones tendría ligado al fosfato. Una sola condición. Aquí se está formando de manera particular entonces lo que sería el puente cruzado. ¿Qué va a seguir aquí? ¿Qué sigue? Ah, bueno, lo que va a seguir es la salida de ¿quién? Bueno, particularmente Del fosfato. Fosfato. exactamente. Entonces, lo que sigue aquí es que de esta interacción, lo que tenemos es que sale el fosfato. Y entonces cuando sale el fosfato, viene el siguiente proceso. ¿Cómo se llama este proceso? Se llama golpe de fuerza y el deslizamiento del filamento. Eso va a ocurrir. Y entonces nos deja aquí, bueno, por un lado sigue estando la tropomiosina con la troponina, que tiene todavía, la troponina C que todavía tiene calcio, más la actina que sigue ligada a la miosina y que todavía tiene el ADP. Pero ya salió el fosfato, ¿cierto? ¿Qué va a seguir aquí después de esto? La salida Bueno, de ADP. exactamente. Entonces, aquí lo que seguiría sería la salida del ADP. Y entonces seguimos teniendo la tropomiosina con la troponina C, que todavía tiene calcio pegado en su estructura. Más, ahora solamente tenemos a la actina ligada a la miosina. ¿Están de acuerdo? ¿Qué sigue? Ah, La pues salida sigue. de... No, Pues ya es cuando entra Ah, no. el ATP, ¿no? Porque es si ya cuando salió el entra, ADP y luego entra el ATP. exactamente, entra el ATP. Ujú. Y entonces, este ATP va a formar, bueno, aquí seguiríamos teniendo la tropomiosina, la troponina C, que todavía tiene ligado al calcio, más la actina, la miosina
y el ATP. ¿Cierto? Pero entonces aquí la siguiente reacción sería igual. Tenemos la tropomiosina, troponina, la troponina C ligada al calcio, ¿no? Más la actina que se despegó momentáneamente de la miosina que tiene ATP. ¿Cierto? Y entonces aquí puede ocurrir lo siguiente, que la miosina durante esta etapa, ¿no? Aquí haya una hidrólisis de el ATP. Y entonces nos va a dejar ahora el ADP con, perdón, estoy pensando en otra cosa. Nos va a dejar entonces a la actina más la miosina, pero ya tiene ADP y tiene fosfato. Más aquí tendríamos a la tropomiosina con la troponina C, que todavía tiene calcio, ¿no? Ujú. Entonces teníamos esta fórmula, bueno, vean, separados. Pero como ya está en esta posición, ¿qué va a suceder ahora? Aquí podemos tomar dos caminos. Dos caminos. Un camino nos regresaría a esta condición. Que se mantenga el calcio o que disminuya, ¿no? No. Al contrario, ¿no? Que disminuya. Si disminuye el calcio, aquí, vean, en esta condición. Si disminuye el calcio, entonces lo que va a ocurrir es que otra vez la actina cubre los sitios de afinidad con la troponina C y no permite la interacción con esta parte de la molécula. Entonces La- aquí lo que va a la ocurrir es que relajación. sale el calcio de la troponina C. Y el otro camino es que si se mantiene, aquí le voy a poner, si se mantiene, bueno, voy a poner con otro color para que, si se mantiene con una condicionante, ¿no? Si el calcio mantiene concentraciones elevadas a nivel intracelular, entonces seguiría este camino. ¿Cuál es el camino? Pues nuevamente de formar puentes cruzados, ¿no? Y regresar por esta condición. Aquí, por eso es bien importante esta otra condición, ¿no? El calcio, si disminuye el calcio, cuando estamos en esta condición, la actina está separada de la miosina y tiene ADP, pero si el calcio disminuye, entonces el calcio sale de la troponina C y la troponina C regresa a interponerse entre la actina y la miosina, a pesar de que la miosina tenga ADP más fosfato. ¿Sí queda claro? Sí. Entonces digamos que ese sería un esquema solamente que nos hablaría de la contracción. Vean, si yo marcara la contracción, diría que la contracción empieza aquí, ¿no? Bueno, el proceso de interacción molecular para la contracción empieza aquí. Aquí todo esto está dándome la contracción. Pues se supone que empieza desde que el calcio aumenta, ¿no? Claro, sí, por supuesto. De cuando el calcio aumenta, todo esto es la contracción, ¿ven? Pero aquí es donde viene el paso clave, digamos, ¿no? Este sería el paso clave. ¿Por qué razón? Porque a partir de esta condición, si el calcio disminuye, se relaja, se va a este camino que es la relajación. Pero si el calcio aumenta, entonces continúa. Si el calcio permanece elevado todavía, como lo dijimos en el esquema anterior, pues entonces aquí continúa la contracción. ¿Sí queda claro, chicos y chicas? Entonces, si queda claro todo este proceso, pregunta, ¿para qué requerimos el ATP?
¿Para llevar a cabo el proceso de contracción o para que pueda ocurrir la relajación? Para la relajación, ¿no? Para la relajación. Para la relajación, efectivamente. Entonces, el ATP no lo requerimos de manera directa para la contracción. El ATP lo requerimos para favorecer la relajación. Mientras que si ya está metido como ADP en la miocina, en la parte globular de la miocina, entonces ese ADP se requiere para el proceso de favorecer el proceso de contracción. Y obviamente ese es un proceso pues, continuo, de manera que Profesor, se ¿puede desarrolla. repetir eso? Es que no lo entendí. Sí, claro, estaba preguntando que en el caso del ATP, ¿para qué lo requerimos? ¿Lo requerimos para relajarnos o lo requerimos para contraer, llevar a cabo el proceso de contracción? Liliana, Valencia. Mande. Liliana, a ver, ¿el ATP para qué lo requerimos en este proceso de contracción-relajación? ¿El ATP? Para Sí, el ATP. Mándeme. Ve acá, mira, aquí es donde está la respuesta a esa pregunta. Aquí está el ATP. Aquí está en el ATP. Ajá. ¿Qué ocurre cuando entra el ATP? Va a Ve. haber una disociación momentánea de la actina con la miocina. Efectivamente, entonces, y aquí es donde viene el paso clave que queramos, ¿no? Ajá, la hidrólisis del ATP. Ujú. ¿Por qué es el paso clave? Porque aquí puede tomar dos caminos. ¿Qué sucederá si disminuimos la concentración de calcio? Entonces se va a producir la relajación. Exacto. ¿Y qué pasa si el calcio permanece elevado? Seguimos con el proceso de contracción. Seguimos con el proceso de contracción. Entonces, el ATP lo requerimos para la relajación. El ADP es el que requerimos para que continúe el proceso de contracción o se pueda dar el proceso de contracción. ¿Sale? ¿Sí queda claro? Sí, profesor. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? Porque ya voy a borrar todas las láminas. Preguntas hasta acá. Dudas, comentarios. Algo que quieran aclarar todavía se puede. ¿No? ¿Ninguna duda? ¿Preguntas? Levanten la mano. Ahí. Por eso les digo que tengan cuidado con los videos que pueden observar en YouTube, por ejemplo, ¿no? Aunque busquen ahí igual, hay algunos videos más o menos interesantes. Creo que estaba revisando uno aquí, espérame tantito. Nos pasa los que usted diga que sí son buenos, ¿no? Hay uno que está más o menos interesante. Déjame ver si lo encuentro y lo podemos compartir ahorita en YouTube. Ya como para terminar el día de hoy. Vamos a ver. No me deja hacer nada aquí. A ver, déjame ver. Ok. Dirección de sitio web. Sí pueden ver todo esto, ¿verdad? No, ¿No pueden ver la pantalla todavía? No, no. Vamos a usted. lo vemos a usted. Ah, ok. No se espanten. Espérame tantito. Ahorita ya tenemos la página.
Ok, entonces aquí es donde tenemos que buscar. En YouTube se llama mecanismo de la contracción. Ese es el que más o menos está. No me voy a poner en la parte de... ¿Sí lo ven? Sí. ¿Lo escuchan? Sí, sí se ve. Ok. No se Este escucha. más o menos está. Escucha, pero sí se ve. No se ve nada sobre la pantalla negra. No se ve. Pero todavía no carga, ¿o sí? Sí, ya está proyectándose según yo. No, A no, ver, aquí no. Pero Ay. supongo que es el que está en el lado derecho. Aquí en la parte superior ese cuadro remarcado con rojo, ¿no? ¿No? ¿No lo ven? No se ve. No, no es ese No se porque el que ve. puso es de 3 Si no, minutos pues, y algo. ¿Nos puede compartir el link por WhatsApp? Sí, claro. A Gracias. ver, déjenme. Se supone que debería estarse compartiendo esta página también. Es que a veces no lo permite por los derechos de autor. Por eso es que se ve negra la pantalla. Ok, es posible. Bueno, lo voy a buscar en mi teléfono y se los paso a la página. Pero este proceso aplica tanto para la parte de músculo esquelético como para la parte de contracción cardíaca. ¿Cuál es la diferencia entre la contracción cardíaca y la contracción muscular, de músculo esquelético? Bueno, vamos ¿Los a ver. complejos? ¿Qué es con lo que se va a hacer? No. Que uno va a La ser voluntario diferencia, y el otro no. no te escucho. Que uno va a ser voluntario y el otro no. Bueno, Ujú. sí, en parte eso es, ¿no? Una diferencia en términos del origen, de cómo, Las fibras, ¿no? También. Que en filamentos delgados van a aumentar Origen. la que es la caldesmona y la calmoponina o algo así. No, eso es exactamente lo mismo, ¿no? En términos del proceso, Yamilet Moral, a ver, Yamilet, dime. ¿Ibas a preguntar algo o vas a comentar algo, Yamilet? Bueno, quería saber si la diferencia era algo así que, bueno, en fisiología nos enseñaron algo así del complejo calcio-carnodulina o algo así. Es que eso aplica para músculo liso. Preguntó para el ¿Te otro. refieres a fisiología general? Ajá. ¿O a qué fisiología te refieres de manera particular? Eso fue de digestivo, ¿no? ¿De Ajá, digestivo? fue de digestivo. Ok, no, es que esa contracción, el músculo liso es completamente diferente a lo que estamos viendo aquí. Entonces, digamos que músculo esquelético y músculo cardíaco, músculo esquelético y músculo cardíaco tienen, digamos, el mismo proceso de contracción de manera... Ahora, la contracción, relajación es muy parecido en cómo ocurren la interacción entre filamentos delgados y filamentos gruesos. ¿No? Es muy parecido. ¿Dónde estriba la diferencia entre el músculo esquelético y cardíaco a nivel de lo que estamos revisando nosotros? Ya sabes que el origen del estímulo es diferente, ¿no? El origen del músculo esquelético es a partir de neurotransmisores, en el cardíaco es a partir de una señal eléctrica, ¿no? Y hay muchas más diferencias, por supuesto. Pero a lo que me estoy refiriendo con respecto a la diferencia fundamental entre estos dos músculos, el músculo esquelético y el músculo cardíaco, es las isoformas de algunas proteínas. ¿De qué proteínas particularmente? Bueno, me voy a referir de manera particular a la miosina, ¿no? Hay isoformas de miosina para el corazón y hay isoformas de la miosina para músculo esquelético. Y el otro, donde hay otras, digamos, diferencia importante en términos estructurales, va a ser en las troponinas. Entonces, hay troponinas para
músculo esquelético y troponinas para músculo cardíaco. Y esto es bien importante. ¿Por qué razón? Porque esas troponinas son específicas para el músculo cardíaco. Y entonces, digamos que tenemos la troponina T cardíaca, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que nos diferenciaría de la troponina del músculo esquelético. Y también tendríamos la troponina I cardíaca. Para diferenciarlas, entonces ponemos así troponina T cardíaca o troponina T muscular. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos troponinas que son, vamos, en términos generales iguales? Entre la troponina Tm y la troponina Tc, el peso molecular. Hay diferencias. El peso molecular de la troponina M es menor que el peso molecular de la troponina C de la cardíaca. Entonces, esas diferencias en peso molecular, aunque tienen una homología muy importante, esas pequeñas diferencias hacen que podamos distinguir claramente la troponina C del músculo esquelético de la troponina C cardíaca. Incluso, aún más todavía, hay troponina C cardíaca tipo 1 y troponina T cardíaca tipo 1 y hay troponina T cardíaca tipo 2. Entonces, esta es en términos de las proteínas, esta es una de las principales diferencias que existen con respecto a la estructura del músculo esquelético con respecto al músculo cardíaco. Oiga, Ni se profe, diga ya con respecto al músculo liso, por supuesto. Dígame. por eso es cuando cuando las personas tienen infartos agudos al miocardio o cualquier afectación en el miocardio, se No se dice. A ver, no, sí, pero no te voy a interrumpir tantito. No se dice infarto agudo al miocardio. No. El infarto ocurre en las células miocárdicas. Entonces sería infarto agudo del miocardio. Ah, ok. Entonces cuando Es una ocurre... cuestión conceptual. Ok, sí, es cierto. Bueno, cuando ocurre el infarto agudo del miocardio, por eso es que se piden estas pruebas de sangre para medir estos niveles de troponina, sobre todo la C y la I. Digo, la T y la I. Así es, en efecto, porque son específicas y no buscas la troponina T de manera general o la troponina I de manera general, no, buscas la cardíaca. la isoforma cardíaca, porque se puede distinguir claramente de la muscular. Y es que muchas veces se puede confundir un daño muscular con un músculo esquelético con un daño cardíaco. Entonces, para evitar esa confusión, lo que buscan son proteínas específicas del corazón o proteínas específicas del músculo cardíaco y se pueden distinguir claramente. Las más importantes en ese sentido serían pues las troponinas, la troponina T y la troponina I. ¿Sale, chicos? Ok. Muy bien, pues vean, entonces, quiere decir entonces que el proceso de contracción-relajación, que es un proceso que ocurre de manera continua, ¿no? Va a ocasionar un gasto elevado de energía. O sea, este proceso consume una gran cantidad de energía. Quiere decir entonces que debemos proveer a este proceso una gran cantidad de ATP para que a partir de su paso por esto pues, se hidrolice, ¿no? Nos da ADP más fosfato. De tal manera que entonces, vean, aquí, ¿no? Necesitamos proveer a este proceso de contracción-relajación que ocurre de manera continua energía suficiente para que pueda ocurrir. De tal manera que entonces ahora, ¿cuáles son los substratos que utiliza el corazón para que pueda ocurrir este proceso de contracción-relajación de manera continua? ¿No? Esa es una pregunta bastante interesante. ¿Glucosa? Ahí está. Glucógeno. Caliéntala. ¿Glucosa? ¿No? Y entonces, eso quiere decir que el corazón va a utilizar diferentes substratos que pueden ser de diferente naturaleza química, dependiendo de varias condiciones que vamos a revisar de manera particular. Por ejemplo, puede utilizar ácidos grasos libres, puede utilizar cuerpos cetónicos, puede utilizar
glucosa y puede utilizar incluso algunos aminoácidos. También puede utilizar, bajo ciertas condiciones, lactato. Todos estos pueden ser substratos para la obtención de energía y que entonces esta pueda generar la energía correspondiente. Todos estos pueden ser substratos. Solo que... Sí, dime. El glucógeno no entra, bueno, se habían dicho que el glucógeno podría ser también una reserva para producir energía. Ah, una Pero reserva, Carla. el glucógeno cambia glucosa, ¿no? ¿O no? Claro, y entonces aquí vean, como reserva, sí, como reserva, pues tenemos aquí glucógeno y de los ácidos grasos libres, pues también tendríamos aquí los triacilglicéridos, ¿no? Y entonces revisen el Pero, o sea, documento lo que normal les... es que nada más se utilice, o sea, que no se utilice el glucógeno ni el triacilglicerol, ¿no? No pueden ser utilizados de manera directa, tienen que Sí, pasar más a bien los tienen que monómeros, cambiar. Ajá. a los monómeros para que esos sí sean los que se puedan utilizar como substratos energéticos. Pero No, pero a aquí lo que se estaba refiriendo creo que Toani era que si como de primera línea, o sea, bueno, no está bien ocuparlos porque cuando se ocupan es cuando ya es lo que había dicho de como caquexia o algo así. No, ¿quién dijo eso? No, más bien lo ¿O que no? quiso decir era de que el glucógeno tiene que pasar por el glucogenógesis, ¿de acuerdo? Ajá, Glucogenólisis. para llegar de nuevo a Glucogenólisis. glucosa y ya se puede utilizar como tal la glucosa, ¿no? Sí, claro, o sea, el glucógeno tiene que tener un camino intermedio para obtener glucosa y esta ya se pueda utilizar. O sea, el glucógeno no pasa directamente aquí, pues, ¿no? Ni los ácidos grasos pasan directamente aquí. No, esto no existe. Lo que existe es que los triacilglicéridos se vayan hacia ácidos grasos y estos ya sean los que se puedan utilizar. O el glucógeno vaya a formar glucosa y esta es la que ya se puede utilizar. Son pasos intermedios de la utilización de los substratos para obtener energía. Pero aquí la pregunta es, alguien me estaba diciendo por ahí, es que normalmente utilizamos tal producto, me dijo, ¿no? Entonces, es que la respuesta no es tan sencilla en realidad. Porque Profe, el corazón, dígame. una pregunta, ¿esto tiene que ver con lo que vimos en digestivo sobre, bueno, y en la bioquímica anterior, sobre el ayuno intermitente? Así es, tiene que ver con esas condiciones también, por supuesto, Liliana. Gracias. Tiene que ver con eso. Entonces, estos substratos, la utilización de estos substratos van a depender de varios factores. ¿Qué factores? Uno, el oxígeno disponible. ¿Qué más? Las hormonas presentes. ¿Qué hormonas tenemos presentes? Estas dos condiciones van a estar determinando de manera importante qué sustratos vamos a estar utilizando como fuentes de energía para que el trabajo del corazón pueda llevar a cabo la obtención de energía. O sea que el origen del ATP en el corazón, aunque lo puede tomar de cualquiera de estos substratos, ¿no? Ácidos grasos, cuerpos cetónicos, todo eso, puede tomar de ahí los substratos. Estos substratos van a estar limitados en su utilización por dos condiciones. Uno, la presencia de oxígeno y dos, la presencia de hormonas. Entonces, la respuesta, cuando ustedes preguntan cuál es el substrato que utiliza el corazón para obtener energía, entonces la pregunta o la respuesta a esa pregunta, perdón, tendría que estar condicionada por dos cosas. Tendrías que decir, bueno, ¿y cuál es la condición de oxígeno y cuál es la hormona presente? Para que entonces yo te pueda decir cuál es el substrato que el corazón utiliza preferentemente para obtener energía. ¿Sale? ¿Sí queda claro, chicos? Sí. Sí. Entonces, a pesar de que, digamos, sí van a encontrar por ahí algunos textos que dicen, bueno, en el periodo fulano de tal, con esas características, los substratos normalmente van a ser estos. Pero tiene que ver con esa condición, que mañana lo vamos a revisar con mucho mayor detalle.
¿Sale? Ok. Muy bien, chicos, pues si tienen alguna duda, pregunta, comentario, algo que quieran aclarar, pues es el momento para que lo puedan hacer antes de que nos despidamos el día de hoy. Profesor, le quería comentar que para su evaluación existe una aplicación que se llama Socrative, con la que puede crear exámenes en línea. ¿Sí? ¿Me mandas los datos por mensaje directo en WhatsApp, por favor? Sí. Ok, Luis, y entonces ya lo voy viendo para considerarlo. Muy bien, chicos. Bueno, pues si no hay ninguna otra pregunta, comentario. Profe, para mañana, ¿tienes la sesión? Mañana, sí, mañana, qué bueno que me dices. Mañana la sesión la empezaríamos entre 9:30 y 10 de la mañana. ¿Sale? Por favor. Bueno, chicos, como entonces no hay más preguntas ni nada por el estilo, lo único que queda es despedirme de ustedes para que pues ya vayan a descansar y vayan a... Profe, yo tengo una duda más. Ajá, dígame. Entonces, en una acidosis y en una alcalosis respiratoria también ¿sería diferente el sustrato que se usa? ¿O no En necesariamente? va a depender, sí, porque la acidosis y la alcalosis modifica de manera importante la afinidad entre la hemoglobina y el oxígeno. Y esto afecta pues, la concentración de oxígeno disponible. Y eso, como estamos viendo acá, ¿no? ¿Ve? Entonces el oxígeno es una limitante para que ocurra alguna vía metabólica de manera particular. Ok. Entonces, Gracias. sí, la acidosis y alcalosis, pues sí van a afectar el metabolismo cardíaco también, por supuesto, de manera indirecta, porque están afectando la afinidad entre la hemoglobina y el oxígeno. Ok, gracias. ¿Sale? Muy bien. Bueno, pues a mañana entonces continuamos con el resto de los temas. Nos vemos con metabolismo y por favor ya empiecen a preparar los temas que les había pedido, ¿sale? ¿Por preparar se refiere a que los estudiemos nada más? No, los van a presentar aquí en la pantalla. Ustedes los van a ir desarrollando y yo voy a ir haciendo la contribución correspondiente. Pero como cuando exponemos en la clase, pero así pues, es. Pero Así elegirá es, una sola persona, ¿no? Al azar. Sí, un equipo de 3 personas, que armen sus equipos, ya saben, ¿no? De 3 personas, preferentemente para que se apoyen entre sí. Y entonces yo voy a elegir aquí del listado que tengo quién expone alguno de los temas y ya lo van presentando. Porque hay la posibilidad de compartir pantallas. Ustedes lo pueden hacer desde donde estén trabajando. Ya me vi como Y en Josh. caso de que no, pues la pasan por acá conmigo y entonces ya lo vamos incorporando. ¿Sale? Entonces para mañana, ¿verdad? Los temas. Sí, para mañana, por favor, es que pónganse a estudiar el día de hoy, en la noche, tarde-noche. ¿Puedes repetir cuáles son los temas de mañana? Ahorita los mando, les tomé screen. ¿Son sí, los por enzimas favor. cardíacas, indicadores bioquímicos y metabolismo? Exactamente, y creo que también tiene metabolismo lipídico, ¿no? Ah, Metabolismo cardíaco, metabolismo lipídico y hiperlipoproteinemia, ¿esto también está ahí? Ajá. Uh-huh. Todo eso. ¿Sale? Muy bien, chicos. Miren, les voy a decir que terminamos la sesión del día de hoy. Entonces, terminamos la sesión del día de hoy. Como este salón, ahorita esta sesión la tengo utilizado para otras actividades, entonces les voy a pedir que, como si fuera un salón en físico, pues vayamos abandonando la sala de la reunión
para que pueda ingresar otro grupo que tengo aquí pendiente todavía. Ok. ¿Sale? Bueno, muy bien. Muchas gracias, chicos. Gracias.